que el objetivo de estas clases es reforzar. Ayer habíamos hablado ya del plan lector. Hoy vamos a tratar de reforzar algo Buenos que días, vamos profe. a utilizar. Hola, señor Chiriboga, ¿cómo está? Bien, profe, aquí todo bien. Qué bueno, me alegra mucho. A ver, entonces la finalidad de la clase de hoy es recordar ciertas cosas que van a ser utilizadas por ustedes fuera del ámbito del colegio, sino en la universidad. Hay ciertas estrategias de comunicación oral que se utilizan al momento de asistir a las clases de la universidad. ¿Por qué eso los digo? Porque no hace mucho salí de ahí, entonces conozco que hay ciertas cosas que debemos aprender a manejar. Entonces, voy a enviar a su chat una pregunta y ustedes van a tener un minuto para responderla. El que mande la respuesta al último hace el ejemplo. 3, 2, 1. ¿De qué dicen, perdón? No me cogía la conexión bien, perdón. Tienen una pregunta en su chat. Por favor, revisen la pregunta que acabo de plantear en el chat. El objetivo de ahorita es que lean esa pregunta y la respondan, por favor, en una oración. Quien responda al último hace el A mí no ejemplo me de la sale actividad. ninguna pregunta. A mí tampoco no me sale ninguna pregunta, dicen. No, no llega nada, profe. Ya vi cuál es mi error. Ahora sí ¿Pero ya. qué? O sea, ¿decimos la respuesta en forma oral o escribimos, No, profe? escriban en el chat. La última persona en responder hace Ahí. el ejemplo. Ya tienen ahora sí la pregunta. Vayan respondiendo, por favor. Ya, gracias, Amira. Vamos, muchachos. Bien, Tomás. Bien, Nicole. Ah, compa. No, Profe, la no llanera me copió. me acuerdo. Bien, No me Yanela. acuerdo qué hay. Mientras ustedes siguen enviando las respuestas, entonces cabe reconocer. Conferencia. Conferencia creo que sí, ¿verdad? Sí, conferencia. Bien. Sí, ¿verdad? Ya la cagué. Bien, Razú. Muy bien. Ay, sí. Para que me salve. Bien, muchachos. A ver. Entonces, bien, Felipe. Nos falta la respuesta de Carlitos. Ah, cierto, y del señor Chiriboga. Gracias, Tomás. Pero ya salió para no entregar la respuesta. A ver, Carlitos. Carlitos, como usted no escribió la respuesta en el chat, entonces, como usted fue el último en responder, Carlitos nos va a contar qué era la comunicación en grupos. Carlitos. Carlitos. Ya, profe. eh, Era cuando un grupo hablaba sobre algún tema o debatía o... Ujú. Ya, muy bien. La comunicación en grupos, recuerden que el objetivo de este tipo de comunicación era que podamos desarrollar una idea básica para poder tomar como temas algunos que se podían tratar. Vamos a hacer hoy ejercicios prácticos de los que ya habíamos aprendido, entonces si bien es cierto, ya la teoría la aprendimos muy bien, hoy vamos a hacer mucho más práctica y me gustaría incluir una nueva estrategia que se estaba incluyendo en los últimos días en la universidad, que es el focus group. ¿Saben qué es el focus group? ¿Saben qué es? Sí, no, tal vez. Focus group. ¿Han escuchado de esto? No, profe. No, ya, muy bien. Verán, el focus group es una nueva estrategia de comunicación en grupos que se está utilizando en las universidades para construir conceptos. Por ejemplo, quien vaya a estudiar, no sé, medicina, entonces en algún momento se construirá un concepto en base a sus ideas. Ahora, este focus group tiene la finalidad de obtener varias ideas para tomar un punto de referencia o de partida. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio práctico de focus group y cada uno de ustedes va a pensar en un tema que podríamos trabajar para el desarrollo de un debate. Paréntesis. Vamos a recordar ciertas cosas del debate. Por favor, Razu, ¿qué recuerdas sobre el debate? Que era para llegar a... No, era para exponer dos ideas contrarias sobre un tema. Bien, Razu. Dos ideas contrarias sobre un tema. Habíamos visto también cuáles eran los elementos del debate. Felipe, ¿cuáles recuerda? Felipe,
¿Cuáles eran los elementos del debate? Para hacer un debate necesitábamos que cada persona que intervenga cumpla con un rol. ¿Cuáles eran esos roles? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién era el que guiaba todo el desarrollo del debate, controlaba los tiempos, proponía la introducción del debate? El mediador le dicen, creo. Exacto. Bien, Sí. señor Romero. El mediador o moderador. Muy bien. Entonces, habíamos hablado también de los exponentes, un grupo a favor y uno en contra y un secretario. Entonces, para desarrollar el focus group, volviendo a ese tema o esa estrategia, cada uno de ustedes va a pensar en un tema que le gustaría desarrollar en el debate. Recuerden que es un tema del que tengamos información. Entonces, empezamos. Tomás, ¿cuál es el tema propuesto para el debate? El tema que yo quiera. Por supuesto. Ah, El resto sígalo pensando. ¿Cuál? o sea, uno así para poder hablar, yo creía así como que la legalización del aborto y esas cosas así en Ecuador. Ya podemos decir la legalización del aborto. Ya, muy bien. Señor Romero, ¿cuál es el tema propuesto para el debate? Puede ser la pena de muerte, le dice. Ya, bien. Razu, Los videojuegos en los jóvenes. bien. Señor Chiriboga, señor Chiriboga. Ya, hasta que él nos conteste. Samira, ¿cuál puede ser el tema para desarrollar un debate? La eutanasia. Profe, me nombró. Bien. Sí, señor Chiriboga. Ah, ya, perdón, profe, es que mi internet está medio mal. La pena de muerte. Ya. Yanela, ¿cuál sería el tema propuesto? Libertad de expresión. Bien, Yanela, gracias. Carlitos, ¿cuál es el tema propuesto para el debate? Carlitos, Puede ser cualquier tema, profe. puede ser cualquier tema. Ujú. Mm, no sé, profe, las drogas, puede ser. Ya. Felipe, ¿usted qué dice? ¿Cómo ha afectado los videojuegos en la pandemia? Ya, bien. Nicole, No sé, legalización de la marihuana, no se me ocurre. ya, muy bien. Verán, muchachos, recuerden que cuando hablamos de los temas cuando hablamos del debate, para hacer esto de los temas, habíamos hablado de que el tema tiene que ser de actualidad. Entonces, en este momento vamos a desarrollar un debate. El tema del debate va a ser la educación en tiempos de pandemia. Entonces, vamos a tener un equipo a favor y un equipo en contra. El moderador de este debate va a ser Tomás. Entonces, Tomás es el moderador. Y quedaría, y el secretario va a ser Carlitos. Tomás es el moderador, el secretario Carlitos, y vamos a tener un equipo a favor y un equipo en contra. En el equipo a favor, entonces recuerden que iban a tomar puntos como la educación virtual, etcétera. Van a estar Nicole, Felipe y Steven. Y en el equipo en contra, Yanela, Razu y el señor Chiriboga. ¿Está claro qué papel cumple cada uno? Estamos en contra de qué. El tema es de educación en tiempos de pandemia. Entonces, ya pueden empezar. Tomás, moderador. Carlitos, Educación en secretario. A favor, Nicole, Felipe y Steven. Y en contra, Yanela, señor Chiriboga y Razu. Listo, pueden empezar. Tomás. Ya, profe, pero ¿qué era más o menos lo que hacía un moderador? El moderador daba el inicio al debate, entonces hacías una corta introducción, como por ejemplo, desde el aparecimiento del COVID, la educación presencial se vio suspendida y ahí completas la idea. Y luego das las reglas de participación, 1 minuto por cada integrante, el orden de participación, etcétera. A ver, listo, profe. Va a empezar el debate, se va a tocar el tema de... Profe, ¿pero qué tema era?
que se me olvida porque me pongo Educación en nervioso. tiempos de pandemia, Tomás. Ya. Primero saluda. Ey, es que vos no tengo por qué saludarte, loco. Apure, Tomás, apure. Buenos días, el día de hoy se tocará el tema de educación en tiempos de pandemia mediante un debate propuesto por la licenciada Estefanía Carrasco durante, durante la época de confinamiento. Los temas de educación fueron implementando nuevos tipos de modos para establecer una comunicación y así poder brindar un apoyo a nivel académico a los señores estudiantes. De tal forma, daremos inicio al debate, empezando por el grupo a favor, con el cual contarán con 1 minuto por respuesta. Ya, muy bien, ahora sí. Equipo a favor, empiecen, por favor. Profe, espérese, se quitó el altavoz, no lo escucho. Voy a salirme y volver a entrar, ya. Ya. A ver, entonces, en el equipo a favor estaban Yanela, Nicole, Profe, yo Steven. desde que creo que tengo que hacer. El secretario es el que tiene que anotar las ideas como que más principales para el cierre del debate. Es decir, una vez que termine el debate, quien hace el cierre es usted. Ahora sí les escuchamos, Nicole, Steven y Yanela. ¿No era Razo también, dicen? No, Razo era en contra. Ah. Ya, pueden empezar. Verán que tienen que tocar ideas como, por ejemplo, la educación virtual, qué tan favorable es, cuántas ventajas tiene, etcétera. A ver, yo empiezo, Licen, yo empiezo. Ya. A ver, A ver, creo que la educación, la educación en tiempos de pandemia debe continuar su curso, ya que los estudiantes pueden sacar ventajas, ya que aprenden más sobre la tecnología y cómo funciona. Y además pueden tener clases más interactivas con sus profesores y compañeros. bien, señor Romero. Yanela, Nicole. Ya, entonces, vamos con el equipo en contra. Se supone que aquí estaba Razu, el señor Chiriboga, estaba también Samira y vamos a ponerle al señor Erazo que se acaba de integrar. Entonces, ustedes son el equipo en contra. Deben considerar cuáles son los privilegios que tiene la educación presencial. Pueden empezar. Cualquiera de ustedes. Puede dar sus ideas sobre eso, sobre lo favorecedora que es la educación presencial versus a la educación virtual. ¿Quién va a empezar? El Razo, profe. A ver, señor Chiriboga, empiece. Espera, profe, que está jugando, no le desconcentre. A Señor ver, Chiriboga. yo creo que la educación... Aló, profe. Ya, dígame. Ya. A ver, yo creo que la educación en tiempos de pandemia, tanto como de básico y básico superior, ya que los conocimientos que adquieren mediante efectividad que como deberían tener. Ya, muy bien. Ya, verán. En vista de que no se está desarrollando por completo el tema, vamos a dejar que Carlitos haga el cierre. Entonces, Carlitos, hay que rescatar lo más importante de la idea del primer equipo y la del segundo equipo, porque solo hubo una idea. Y con eso se hace el cierre. Carlitos. Ya, profe, en el debate podemos ver que había dos equipos, uno a favor, otro en contra. Es que yo no le escuché muy bien a Chiriboga, profe, no sé si es mi internet o está entrecortado. Es del internet del señor Chiriboga, creo. Por estar Pues Nadie le jugando, no nos entendió. presta atención.
Yo no lo entendí Profe, es nada, que pues. mi internet está demasiado lento, ¿no? Yo le escucho a usted entrecortada y ustedes Deja el me... Fortnite, pues, y ahí sí. Exacto. Qué vergüenza, señor Chiriboga. No, profe, No me decepcione. no, ahí le comparto pantalla si quiere, profesora. A ver, verán, ¿Cómo va a vamos estar a hacer haciendo eso? entonces, ahorita ya el Carlitos hizo el cierre del debate. Con eso cerramos el tema del debate. Recuerden que en el debate no hay ganador ni perdedor. El ganador o perdedor lo determina el público que asiste a escuchar el debate. ¿En qué ámbitos nomás se utilizan los debates? Por ejemplo, la política. ¿En qué otro ámbito se utilizarán los debates? Aparte de la política, en las El campañas Chiri sabe, presidenciales. profe. Él está poniendo atención. ¿En qué más se utilizan los debates? Aparte de la política. Cuando nosotros hablamos con nuestros amigos sobre un tema en el cual tenemos diversos puntos de vista, él está a favor y yo estoy en contra, estamos desarrollando un debate. Entonces, los debates se aplican en algunos aspectos de la vida. Luego, vamos a revisar cuál era la forma de comunicación de la mesa redonda. Entonces, al chat, que es la única forma en la que trabajan. Es una mesa redonda. El último en responder hace el ejemplo. Pregunta al chat, la respuesta, por favor, ahí mismo. ¿Puede repetir, Licen? Yo no lo escuché bien por la falla de internet. En el chat está la pregunta. Deben responder a la pregunta ¿qué es una mesa redonda? Entonces piensen cuál es la característica principal de una mesa redonda. ¿No? Vendrán a decir, la mesa redonda es una mesa redonda, porque evidentemente no. Recuerden, les voy a dar una pista de esto cuando hablamos del inicio. Yo, profe, lo digo, Ya, díganos. eso es como donde dan sus puntos de vista, pero nadie puede estar, o sea, nadie está en contra ni a favor. Exacto, muy bien, muy bien. En las mesas redondas, como dijo Carlitos, es cuando se puede dar solución a un problema. Recuerden Ya que le habíamos dije en el hablado de la chat yo. historia. Exacto, ya vi Tomás. Entonces, la idea general de las mesas redondas es que todos nosotros aportamos para dar solución a un problema. Entonces, como dijo Carlitos, nadie está a favor ni nadie está en contra. Todos sumamos, todos somos igual de importantes y todos sumamos para solucionar un problema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esto. Cada uno va a pensar una solución. Ahora sí, le digo su nombre y usted dice la respuesta porque tiene que hablar, porque tiene que hablar. Lo siento, mal llevados. Yo siempre confío en su capacidad de tomar buenas decisiones, pero no se ve reflejado en las actividades que hacemos. La pregunta es, o el problema que vamos a solucionar es el siguiente. ¿Cómo nos aseguramos que todos tengan acceso a la educación? Ahorita, en estos tiempos. Piense, tiene un minuto para pensar. ¿Cómo nos aseguramos de que todos tengan acceso a la educación? Teniendo en cuenta que la educación hoy por hoy es una educación virtual. Piense, por favor, tiene 30 segundos para pensar cuál es su propuesta de solución para este problema. ¿Cómo nos aseguramos que todos tengan acceso a la educación? O sea, pero sería hablando, refiriéndonos al del lado virtual, ¿no es cierto? Exactamente, considerando esa pequeña observación. Haciendo aplicaciones que no utilicen internet. Ya, puede ser, Tomás. Buena solución. Realizando aplicaciones que no utilicen ¿Cómo cuál? internet. ¿Qué más? Felipe, ¿cuál será la solución para este problema? Aún sigo pensando, Licen. Ya, Aún lo sigo piensen, por favor. Nicole, ¿qué dice usted? ¿Cómo nos aseguramos que todos tengan acceso a la educación? Teniendo en cuenta que hoy por hoy la mayor parte de ella es virtual. Creo que no hay manera porque no podemos, las personas de bajos recursos no tienen las oportunidades que nosotros tenemos y no vamos a poder cambiar eso. O sea, en ¿Ya? países como el nuestro al menos. Ya, bien, Nicole. Señor Romero, ¿usted qué dice? Yo creo que en estos tiempos de pandemia se debe dar como que en plan acceso gratuito a las personas que tienen bajos recursos, dice, a internet. Ya, bien. Carlitos, O sea, profe, igual es como que no se puede hacer nada porque los que no tienen acceso a la educación ahorita son como que los de clase baja que no tienen para pagar su internet ya que no pueden salir a trabajar. bien, Carlitos.
Samira, O sea, yo había leído que no me acuerdo que en cuál sector, pero decía que escogieron a un grupo de maestras para que den clase a los diferentes, que vayan a dar clases a las casas. Entonces, yo creo que eso se pudiera dar en las personas que tienen bajos recursos. bien, Samira, buena solución. ¿Quién más me falta? Yanela. Señor Erazo, usted siga pensando. Yo creo que debería hacerse porque también es como que arriesgar a más personas a poder contagiarse ahorita. Entonces tal vez deberían hacer una planificación de todos los como que temas que tienen que verse en unas 2 semanas y ir dejando a sectores para que trabajen ahí en casa. Ya, bien, Yanela. Señor Erazo. ¿Cuál es la solución para este problema? Le escucho. Yo creo que algún tipo de ayuda gubernamental hacia la gente de bajos recursos para que puedan tener acceso a un mejor internet. Ya, bien. Y señor Chiriboga. Aló. Ya, a ver, díganos cuál es su solución. A ver, profe, espérame, silencio hasta... Ah, no, ya le digo. A ver, yo creo que una solución para que todas las personas puedan acceder a una educación virtual era, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sería más viendo la comodidad de una, o sea, no comodidad, sino que ya que todos disponemos de radio y televisión, creo que que sería una propuesta del ministerio para poder implementar clases educativas en algunas emisoras y canales, creo. Ya, muy bien. Bien, señor Chiriboga. Entonces, recuerden que estas mesas redondas se plantean para dar solución a los problemas. Un ejemplo de esto también yace en las reuniones gubernamentales, cuando se reúnen las autoridades como ministros, presidente, etcétera, para tomar decisiones sobre la nación. Ejemplo, la semaforización que había tratado el señor Chiriboga en su proyecto de grado. Ahora, las mesas redondas también las hacen en la casa cuando hay un problema y todos aportan para dar una solución a ese problema, también las hacemos. Y también se trabajan en la universidad porque habrá momentos en los que usted necesite realizar un trabajo grupal. Entonces, estas se hacen con la finalidad de ir dividiendo las responsabilidades y de no dejarle a una persona con el 100% del trabajo. Entonces, para eso se realizan las mesas redondas. Muy bien, vamos a recordar ahora que era el panel. Entonces, en una sola palabra, van a poner una característica del panel. Ya pueden ser 2 o 3. Característica del panel, igual en el chat. Característica del panel. Recuerden que era un panel y asígnenle la característica principal. Característica principal del panel. Recuerden que en el panel intervenían varios especialistas abordando un mismo tema. Entonces aquí tampoco hay parte a favor y parte en contra. Bien, bien Felipe. Entonces aquí un grupo de especialistas va a abordar un tema en específico. Entonces, vamos a recordar algo. Cada uno de ustedes desarrolló un proyecto relacionado con un macro tema en general, que fue el COVID. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de panel en el que todos ustedes puedan intervenir de acuerdo al punto de vista que ustedes desarrollaron en su proyecto. Ejemplo, el tema del panel es las consecuencias del COVID. Entonces, el señor Chiriboga nos va a hablar de las consecuencias a nivel del establecimiento del semáforo para poder movilizarnos. Tomás nos va a hablar de las consecuencias del COVID tomando en cuenta la comunicación. Lo mismo va a ser cada uno de ustedes tomando en cuenta el enfoque que le dio a su proyecto de grado. Entonces, vamos a empezar. El tema del panel, nuevamente les vuelvo a repetir, es las consecuencias del COVID. Entonces, cada uno de ustedes va a abordarlo desde el punto de vista del proyecto de grado que realizó. Vamos a empezar con el señor Chiriboga. A ver, profe. El COVID-19 trajo consigo una consecuencia que viene a ser el confinamiento o resguardo social, lo que llevó a
que las personas o el gobierno encargado del país buscase opciones para poder mantener el control en la sociedad. En este caso se implementó la semaforización, la cual tiene por objetivo regular la movilización de las personas y evitar más contagios y, o sea, evitar la propagación de los contagios actuales, creo. Así. Exacto, muy bien. Entonces, ese es de la relación desde su punto de vista del tema que trabajó en su proyecto de grado. Lo mismo tienen que hacer todos. Entonces, vamos a escuchar ahorita a Yanela. Bueno, uno de los puntos que se puede como que comparar con mi proyecto es el colapso del servicio de salud. Eso ha provocado el COVID-19, no solo en Quito, ni solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Y por eso hace que sea mucho más difícil tratar de salvar más vidas o tratar de controlar el virus, como se ha hecho en otras pandemias. Y ya. Ya, muy bien. Gracias, Yanela. Entonces, recuerden que están relacionando el tema consecuencias del COVID con el tema de su proyecto de grado. Señor Romero. A ver, Lisa, el COVID-19 tuvo una gran influencia en lo que se considera interacción entre las personas con la implementación del distanciamiento social, lo cual cambió, ¿cómo sería? Hijo de madre, las formas de comunicarse e interactuar con las demás personas, puede ser, Lisa, creo, no sé si está bien. Exacto, muy bien. Entonces, recuerde que como usted trabajó el tema de la comunicación, las consecuencias es que surgieron nuevas formas de comunicarnos en el ámbito laboral, educativo, etcétera. Bien. Rasu. Rasu. Sí, profe. Relacione consecuencias del COVID con su tema de proyecto de grado. En que la gente no toma mucho en conciencia cómo puede afectar el COVID a su salud. Ya, idea general, bien, pero hay que ser un poco más específicos. Entonces vamos a escuchar a Carlitos. ¿Cuál era la pregunta, profe? Estamos relacionando el tema de consecuencias del COVID con el proyecto de grado que ustedes realizaron. Dígame, señor Chiriboga. Ya. Dice Tomás que se le fue el internet, que por eso se desconectó. No hay problema. Carlitos. O sea, las causas eran, ¿no es cierto, profe? Las consecuencias. Ya. O sea, como que debido al COVID, al coronavirus o al COVID-19, y tuvo esta, o sea, como que, o sea, nos puso en semáforo rojo que no podemos salir, la economía se fue para abajo y hubo una reducción de trabajadores en las empresas privadas del Ecuador. Ya, exacto. Muy bien. Entonces, Carlitos ya nos habló del tema relacionado a la economía. Entonces, para poder hacer un cierre general del tema que hemos tratado hoy, si estamos haciendo estos ejercicios es porque es importante que ustedes aprendan a desenvolverse o intervenir en diferentes formas de comunicación en grupos. Es decir, que cuando vayan a la universidad y les propongan un tema, es importante que ustedes demuestren conocimiento sobre el tema. ¿Y cómo demostramos qué necesito para conocer el tema? ¿Qué necesito para conocer todo un tema? ¿O hablo por hablar? ¿Qué necesito hacer para conocer un tema? Informarme, dicen. Exacto, muy bien, señor Romero, informarme, estar al tanto del tema que se va a tratar. Entonces, lo importante es que usted conozca el tema para que pueda intervenir de forma adecuada en el debate, en la mesa redonda, en el focus group o en la estrategia de comunicación grupal que se plantee. Ahora, es importante que cuando ustedes intervengan en estas formas de comunicación, se desarrollen de forma fluida. Entonces, eso va a demostrar que ustedes conocen el tema y que no están improvisando. Entonces, para poder hacer el cierre de esta clase, cada uno de ustedes va a pensar en por qué es importante que yo sepa intervenir de forma adecuada en cualquier forma de comunicación. Piensen, ¿o no es importante? ¿Es importante o no es importante saber comunicar las ideas? ¿Qué dice Rasu? ¿Es importante o no saber comunicar las ideas?
que yo tengo. Rasu, Sí, porque al exponer de forma correcta las ideas se da una mejor forma de saber lo que uno piensa. ya bien. Felipe, ¿usted qué dice? ¿Es importante o no es importante saber comunicar las ideas? Felipe. Y ahí vamos a cerrar con el señor Chiriboga. Señor Chiriboga, ¿es importante saber comunicar las ideas? Sí, no, ¿por qué? Sí, profe, porque con ello podemos dar, o sea, con ellos, o sea, compartir estas ideas podemos lograr visualizar todos los puntos de vista todos los puntos de vista de cada participante y poder llegar a una conclusión, creo. Ya, exacto, muy bien. A ver, muchachos, por el día de hoy. Son libres, cuídense mucho, por favor. Y ahora sí ya pueden ir a jugar. Buen Hasta día. luego. No le Hasta luego, creo. Liesen. Qué vergüenza, Es señor verdad, Chiriboga. profe, es verdad. No, profe. Así que aquí te comparto pantalla y sale en línea, profe. Yo A siempre ver, diciendo que comparte usted es pantalla. buen estudiante. Ahí está, profe. El Carlos está en el juego ahorita. Sí, ya les se vas a sacar? delataron. Qué vergüenza. Cuídense, muchachos. Buena semana.